Entonces en ese momento me di cuenta de que aunque el empresario pagara los $1.500 por función, que eso representaría alrededor de unos 4.500 o 5.000 pesos semanales para cada uno de nosotros, el Estado cubano se quedaba con todo el dinero que nosotros devengábamos y nos daban la mísera cantidad de 350 para nosotros poder comer. Registro Cubano, un tomo más para la historia de Cuba, donde se congregan y se salvan los más auténticos testimonios de los hijos de una patria pisoteada. Porque la patria es dicha de todos, y dolor de todos, y cielo para todos, y no feudo ni capellanía de nadie. José Martí. Archivo número RGC 2025, agosto 22, 002. Formato de archivo: audio, video digital, MP4. Formato del testimonio: audio, MP4. Estado del testimonio: parcial. Fecha de registro: 22 de agosto del 2025. Hora: 11:36 AM. Medio de registro y localización: plataforma digital desde Miami, Florida. Testimoniante: Nelson David Martínez Infante. Edad: 53 años. lugar de nacimiento: Ciudad de Holguín, Cuba. autorización de difusión pública: Nelson David Martínez Infante. consentimiento de fotografía: Otorgado. responsable de conservación y curaduría testimonial para Registro Cubano, Luis Fernando Medina. Yo nací en el seno de una familia dividida. Por una parte, por parte de mi madre, mi familia había sido golpeada por la llamada revolución, a la cual yo no le digo revolución, le digo involución. A mis bisabuelos le quitaron todas sus tierras, pequeñas tierras, o sea, ellos no tenían una gran cantidad de tierra. Todos sus hijos y los dos viejos fueron mandados a vivir a una casa que ellos tenían en la ciudad. O sea, ellos vivían en el campo, en las afueras de Holguín, y tenían una pequeña casa en la ciudad a la que mandaron a toda la familia, o sea, a vivir todos juntos en una pequeña casa. De eso hubo sus desavenencias familiares, muchos se fueron de la casita y trataron de buscar su vida por aparte. Por la parte de mi padre, la familia de mi papá, todos fueron netamente comunistas. O sea, ellos se integraron desde el principio de la involución con el gobierno, como una forma de escalar en la vida, o sea, como una forma de escalar en su posición en la sociedad. Desde pequeño me crié viendo esos dos lados.
mi abuela, que sí no decía cosas buenas, pero me decía que por favor que no podía, que no, o sea, ella me decía cosas en contra del gobierno, pero me decía por otra parte que no podía hablar nada, o sea, que esas cosas no las podía repetir en la escuela porque eso me podía costar, o sea, que no pudiera estudiar. Y el objetivo principal de mi mamá, mi abuela y de mi familia por parte de padre es que yo tuviera unos estudios, o sea, en una escuela buena. Entonces, bueno, me crié, estudié, me gradué o sea, de bachiller y todo, de bachiller en enseñanza media. Y cuando ya estaba terminando, yo siempre de pequeño tenía inquietud por el canto, porque siempre me gustó cantar. Desde pequeño me sabía todas las canciones de José José, de Nino Bravo. Eh, y entonces una amiga que tenía me dijo, oye, ¿por qué tú no estudias con mi maestro? Que él era el director del Teatro Lírico de Holguín y de la escuela para cantantes, o sea, de una filial que teníamos nosotros en Holguín, de LISA, del Instituto Superior de Arte. Yo fui, él se quedó encantado con mi voz, me dijo, Concho, tú deberías ser un cantante de ópera. Y desde ese momento empecé a estudiar canto, o sea, canto clásico, y mi vida dio un pequeño vuelco, porque empecé a ganar dinero a la misma vez que estudiaba la carrera. Entonces podía ayudar a mi abuela y a mi mamá, porque yo desde pequeño sufrí mucho porque mi abuela y mi mamá se, muchas veces se quitaban su comida para dármela a mí. Entonces eso a mí me causaba mucho dolor, sufrimiento. Y yo siempre tenía el pensamiento de que cuando fuera ya mayor, poderlas ayudar y darle las cosas que ellas nunca tuvieron. O sea, las cosas que si hubieran tenido, si Cuba no hubiera sido despojada de su libertad por el gobierno actual, el desgobierno actual, por la tiranía. Mi vida siguió transcurriendo entre la ópera y la zarzuela cubana y española. Después, en el año 94, tuve que ir para La Habana, porque en la ópera hacía falta un barítono y a mí me hacía falta, o sea, ya cantar ópera. Eso es lo que yo necesitaba más, porque mi voz se adecuaba más a ese tipo de repertorio. Entonces me fui para La Habana a estudiar, a seguir estudiando y a seguir mi carrera como cantante profesional de ópera. Primero que eso, en el 1992 formé parte de una delegación de cantantes cubanos y también iba el ballet, una pareja del Ballet Nacional, el Conjunto Folclórico Nacional, un pianista importante en Cuba y un guitarrista importante también. Fuimos entre comillas, al hermano país de Norcorea, Corea del Norte, y a China, como una parte o sea, de una delegación cultural, y visitamos, en China fueron como 26 ciudades en China, y en Norcorea estuvimos en la capital y algunos pueblos o sea, del país. La experiencia en Norcorea, en Corea del Norte, fue espeluznante. A la vez me abrió un poco los ojos. Ya los ojos míos empezaron a abrirse en ese momento. Empezaron a abrirse porque me di cuenta de que el mundo real era distinto de la realidad que nos habían, o sea, que nos habían contado, con la cual nos habían adoctrinado. Fue mi primer choque con o sea, la carencia nuestra como pueblo. Yo no sabía cómo funcionaba nada. No sabíamos ni abrir las llaves de los baños.
Veíamos las cosas, o sea, la comida, los dulces, la Coca-Cola, las cosas, y no podíamos comprar nada. Nosotros queríamos, o sea, probar cosas. Imagínate un joven de 20 años, en el 92 tenía yo 20 años, y ver tanta cosa rica y tanta cosa linda y no poder acceder a nada de eso porque nosotros en realidad no teníamos nada de dinero. Yo iba con ropa prestada, maletas prestadas, todo prestado porque, no, o sea, eh, y una ropa raída que en realidad no servía para el frío de Norcorea, de Corea del Norte. Y sin embargo, eso fue lo que me tuve que poner. De ahí que en Corea del Norte, en un día que estaba nevando bien fuerte, por no tener la ropa adecuada, me enfermé, pero me enfermé horriblemente. O sea, botaba sangre por la boca, la nariz, y el cuerpo o sea, yo sentía el frío en los pulmones, en todo mi ser. Ahí me encontré por primera vez hubo un señor que se nos acercó, un señor de la embajada americana, que según la gente de la delegación era un espía americano, ¿no? Nos entregó una carta la cual nosotros no sabíamos qué hacer con ella. Esa carta era para llevarla para La Habana y ponerla en cualquier servicio postal de La Habana no. Entonces, según él nos dijo, alguien nos iba a contactar para recoger la carta. Entonces, esa carta la entregamos a la gente a lo mejor el tipo no era de la embajada, nada. A lo mejor el tipo era solo un enviado de la seguridad para ver la lealtad nuestra, porque todo puede ser, ¿no? Después yo lo pensaba, yo decía, Dios mío, menos mal que se la dimos, porque como no sabíamos qué hacer con la carta, se la dimos a la jefa de la delegación, o sea, que después nos dimos cuenta en nuestra ingenuidad, porque nosotros pensábamos que todo era un color de rosa, salir y con sus respectivas carencias y cosas, pero nosotros pensábamos que la cosa era muy ingenua. Y en realidad nosotros teníamos vigilantes, gente que nos vigilaba, gente que se quedaba con nuestros pasaportes. O sea, una vez que nosotros salíamos de chequear, de pasar el control, nos quitaban los pasaportes en ese momento. Ya teníamos que entregar nuestros pasaportes. Y no veíamos los pasaportes hasta que regresáramos de vuelta a Cuba. Bueno, después de eso salimos hacia China. China fue completamente distinto. Era un país que, aunque comunista, estaba ya un poco empezando a desarrollarse. O sea, el comercio, las cosas ya se desarrollaban un poco más. La experiencia en China fue un tanto distinta. De ahí, terminado todo el tour por China, nos fuimos para Rusia. Fue una experiencia extraña, pero un poco mejor que Corea del Norte. Mi segunda salida del país fue en el año 96, 95, finales del 95, principios del 96, que fuimos a una gira por España, ya esta vez formando parte de la Ópera Nacional de Cuba. Ahí fue el encontronazo más duro, porque ya era parte del periodo, estábamos en pleno periodo especial, las cosas estaban difíciles, no había nada, no había ropa, yo no tenía absolutamente nada. Y como siempre, la explotación o sea, lo que ellos nos explotaban mucho a nosotros los cantantes, a todos los músicos, a todos los artistas cubanos. Y eso me dolió muchísimo porque nosotros, por ejemplo, durante la gira esta teníamos que cantar a veces 3 o 4 veces durante la semana, óperas completas, ¿ok? O sea, llevábamos Tosca, Lucia de la Memura y La Traviata. Yo cantaba La Traviata. Hacía el papel de Giorgio Germón, el padre de Alfredo Germón. Yo hacía a veces 3 funciones en una semana en distintos pueblos. Era una tournée que nosotros la hacíamos montados en autobuses. Íbamos de un pueblo hacia otro.
Llegábamos al teatro, hacíamos un ensayo y por la noche hacíamos la función. Después de hacer todas las funciones y todas las cosas, nos pagaban a la semana $350, de los cuales teníamos que pagarnos la comida, el almuerzo y la comida. Ahí nos dimos cuenta, yo me di cuenta, no sé si los demás se habrán dado cuenta, pero yo me di cuenta de que nos estaban explotando, pero horriblemente. ¿Por qué? Porque había unos tenores españoles que de vez en cuando, o sea, cantantes españoles que de vez en cuando cubrían al tenor o a los tenores que iban con nosotros y hacían la función por él. Entonces esos tenores españoles eran contratados por el dueño de la compañía que nos hizo el tournet por España. Y a esos tenores, a cada uno le pagaban, creo que eran $1,500 por función. Nosotros ganábamos 350, así hiciéramos 3, 4 funciones durante la semana. Y el tenor español, yo me acuerdo que un día iba en su carro siempre a los teatros y a las funciones. Y entonces un día me ofrece, Nelson, si quieres te puedes ir conmigo, yo te llevo para el hotel, porque estábamos en el mismo hotel, yo te llevo para el hotel y así no tienes que esperar y descansas más temprano, porque mañana tienes que salir temprano otra vez. Entonces, bueno, me fui con él y él en el camino íbamos conversando y él me pregunta, bueno, y entonces, ¿cuánto les pagan a ustedes? ¿Cuánto están haciendo? Me alegro por ustedes, porque de esa manera pueden ganar un dinerito. Y yo le dije, bueno, a nosotros nos pagan $350 a la semana, de los cuales tenemos que pagarnos la comida, todas las cosas que queramos, o sea, que necesitemos comprar las medicinas durante el día. Y él se quedó, no, tú me estás mintiendo. Y le digo, no te estoy mintiendo, es la realidad. Entonces él me dijo, no, eso no puede ser posible, porque a mí este señor me paga $1,500 por función. O sea, el resto del dinero, ¿a dónde va a parar? Le digo, no sé, a nosotros nos pagan 350. Entonces en ese momento me di cuenta de que aunque el empresario pagara los $1,500 por función para cada uno de nosotros, que eso representaría alrededor de unos 4,500 o 5,000 pesos semanales para cada uno de nosotros, el Estado cubano se quedaba con todo, o sea, los que iban de jefe de la delegación, que eran en realidad nuestros vigilantes, ellos se quedaban con todo el dinero que nosotros devengábamos y nos daban la mísera cantidad de 350 para nosotros poder comer, porque en realidad para lo que servía era para comer. Nosotros teníamos que comer salchicha, puré de papa instantáneo, para poder ahorrar dinero y llevar algunas cositas para Cuba. ¿Entiendes? Teníamos que comer así, bien mal comido. Nos enfermábamos, o sea, durante los días fríos de España, porque hubo sus lugares donde había mucho frío. Teatro sin calefacción. Una vez llegamos a un pueblo en España donde el teatro no tenía calefacción. Y tuvimos que cantar así, con la ropa raída, porque los vestuarios de las óperas que nosotros llevábamos eran vestuarios muy viejos y estaban tostados, la tela estaba tostada por el sol. Bueno, en ese momento me sentí avergonzado y a la vez, ¿cómo decirte? Desencantado de lo que era la vida mía en ese momento. Bueno, llegamos, después que se acaba la tournée, llegamos a Cuba y volvemos a la misma cosa, a la misma rueda interminable. Cuando, bueno, yo me casé con mi esposa, con mi actual esposa Hilda del Castillo, soprano, y un día vienen una compañía anglo-mexicana a hacer unas audiciones a Cuba,
para llevar a los cantantes. Y en ese momento yo vi la puerta de escape nuestra. Entonces, bueno, llamaron y afortunadamente nos obligaron a ir casi. Entonces fuimos y a Hilda la cogieron para uno de los papeles, a la Carlota, en Fantasma de la Ópera. Entonces, viendo que hayamos tenido un éxito en la audición, de pronto se me despertó la chispa de irme de Cuba, o sea, el pensamiento, porque ya la situación que estábamos viviendo ahí era insostenible. Vivíamos en un apartamento que se nos estaba cayendo arriba. Éramos cantantes solistas de la Ópera Nacional de Cuba y el salario que devengábamos era casi nada. Eran como 340, 400 pesos cubanos, que eso era ni 10 20 dólares más o menos. Bueno, Hilda se va para México. Yo me quedo solo allá en Cuba, con las vicisitudes. Ya en ese momento yo tenía un rechazo, le hacía un rechazo completo al gobierno cubano y a la vida en Cuba. Entonces, el golpe grande fue cuando Hilda, al cabo de unos meses de estar allá en México, me resuelve de que yo fuera por un contrato a cantar a hacer una presentación allá en México, y de esa forma yo podía quedarme allá en México con ella hasta que se terminara la cuestión del Fantasma de la Ópera, ¿no? Entonces, pero la idea mía no era esa, la idea mía era llegar a México y de ahí ya cuando se terminara aquello, seguir para acá, para los Estados Unidos. Entonces, en ese momento sentí yo el peso de lo que era la maldad de los comunistas. Porque yo hasta el momento había sentido algo, pero como estaba adoctrinado, me era difícil tener o sea, poner en una balanza y sopesar bien la realidad de lo que pasaba en Cuba. Pero en ese momento me di cuenta, así grandemente, en mis huesos, sentí el peso y el embate de lo que era la maldad de los comunistas. El señor Manuel Duchesne Cusán era el director de la Ópera Nacional de Cuba en ese momento. Nosotros nos llevábamos bastante bien, porque yo era uno de los jóvenes talentos modestia aparte, era uno de los jóvenes talentos de ahí de la Ópera Nacional de Cuba, y siempre sacaba la cara por la compañía. En ese momento ellos estaban preparando una gira hacia Alemania y esas cosas, pero a mí no me interesaba ir a esa gira. Yo necesitaba irme para México. Entonces le presenté, le dije, mira, yo quisiera poder ir a México a hacer este concierto que es muy importante para mi carrera, para mi vida. Y me dijeron redondamente que no podía. Entonces en ese momento les dije, mira, si yo no puedo ir a esa gira, entonces yo voy a tener a ese concierto, entonces voy a tener que pedir mi renuncia aquí a la Ópera Nacional de Cuba, porque para eso es muy importante para mí. Entonces me dijeron, bueno, está bien, no hay problema, usted haga lo que quiera. Yo pedí mi renuncia. Cuando pido mi renuncia, voy a recoger los papeles, agarro con los papeles y me voy para la agrupación nacional de conciertos, que ya había tenido confirmación del señor Chorens. Me había dado la confirmación de que yo podía ir para allá cuando yo quisiera a trabajar en la agrupación nacional de conciertos. Bueno, cuando llego a la agrupación nacional de conciertos, el señor Chorens no me daba la cara. No me daba la cara, y la secretaria me dijo, mire, nosotros no lo podemos contratar. Y le digo, ¿cuál es la razón? Y me dice, yo no debía decirle esto, pero el señor director de la Ópera Nacional de Cuba, el señor Manuel
Manuel Duchesne Cousin, circuló una carta a todas las instituciones culturales del país para que no lo contraten a usted, en la que explica que usted es un contrarrevolucionario y posible inmigrante. Entonces, en ese momento, yo te dije, Dios mío, ¿hasta dónde llega el poder de estos comunistas que son capaces de troncharle la vida a uno? Afortunadamente, para mí, la directora de la UNIAC, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de La Habana, tenía sus diferencias con Manuel Duchesne Cousin. Ellos no se llevaban bien. Y ella me dijo, mira, ven que aquí yo te voy a hacer todos los papeles, porque ¿qué pasa? Que en Cuba, para poder salir como cantante o como integrante de una agrupación, tú tienes que pertenecer, o sea, quien te hace todos los trámites, quien te hacía todos los trámites de contratación era una entidad gubernamental, para ellos poder quedarse de esa manera con todo el dinero que tú devengabas en el exterior. Entonces, bueno, yo fui para la UNIAC y afortunadamente ella me hizo los papeles y toda la historia y pude irme para México. En México empecé a conocer el mundo real y a darme cuenta de que en realidad nosotros vivimos engañados en Cuba, todo, 100 por siempre. Al cabo de unos años nos cruzamos la frontera para los Estados Unidos y cuando llegué a Miami nuestra vida cambió por completo. Pasamos mucho trabajo, tampoco te voy a decir que fue una maravilla, llegamos y teníamos trabajo, o sea, y todo fue color de rosa, no. Fue difícil, pero había un aire distinto, un aire de libertad que teníamos en la vida, o sea, respirábamos un aire distinto. Y sabíamos que podíamos hacer, o sea, aunque llegamos al mundo real sin armas casi, ¿ok? Nosotros no sabíamos cómo funcionaba una tarjeta de crédito, no sabíamos cómo funcionaba el mundo real. Todo eso a la par de que tuve mi primer contacto con lo que era los sitios web donde se contaban la cosa, o sea, lo que realmente había pasado en Cuba. Gente que daban testimonio, gente que sus familiares fueron asesinados por el gobierno. Y entonces te cuento que yo lloraba de la misma frustración y al darme cuenta de que de toda mi familia por parte de padre, vivían engañados y adoctrinados por el gobierno. Y de que mi vida había sido hasta ese momento, hasta esos 29 años que yo llevaba, había sido toda una mentira. Esto quiero que quede como una constancia de que el adoctrinamiento hace mucho daño a los pueblos. Además de que te deja sin armas para enfrentarte al mundo real, al mundo competitivo, al mundo libre, tiene mucha repercusión en tu moral, en tu forma de pensar como ser humano. Fue maravilloso. Aquí he llegado a cantar hasta en el Metropolitan Opera House y en teatros importantes, he cantado en el mundo y se me ha pagado como realmente se paga. Claro, con todo lo que devenga eso, ¿no? O sea, tú tienes que pagarte tu vida, pero, o sea, te da un peso de lo que eres tú como ser humano, como persona. Muchas gracias por oír mi testimonio.